del libro, el doctor José Virgilio Mendo Romero, y estarán también en los comentarios el doctor Emilio Murillo Miranda y el doctor César Germanal Cabero. Quiero empezar presentando al doctor Emilio Murillo Miranda. Él es docente de la Universidad Particular Cayetano Heredia, educador, músico, narrador, poeta e investigador. Se desempeña como docente en las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha publicado numerosos ensayos sobre temas de educación y cultura popular. También ha publicado poemarios y discos musicales. Corresponde hacer los comentarios sobre el libro Currículo Universitario hacia una educación posible, del doctor José Virgilio Mendo Romero al doctor Emilio Murillo Miranda. Muy agradecido, para mí es una inmensa alegría estar en la presentación de mi muy estimado, respetado amigo José Virgilio Mendo Romero y acompañado nada menos que del doctor César Germanal. Bueno, ya José Mendo Romero nos había entregado dos libros fundamentales. Ellos, Entre la utopía y la vida, ensayos sobre filosofía, educación y sociedad. Y Desde nuestras raíces, Maestro del Perú para la educación del futuro, publicado el primero en el 2006 y el segundo en el 2009. Ahora nos sorprende gratamente con su excelente publicación, Currículum Universitario hacia una educación posible. Esta obra nos pone al frente de dilemas fundamentales para el quehacer educativo, no solo universitario, creo yo, sino también abre el camino a los maestros de educación básica ante la ineludible posibilidad de convertirnos en protagonistas de la transformación educativa. Para ello, con ocasión del currículum universitario, nos propone argumentos sólidos sobre teoría educativa, pedagogía y didáctica en el contexto de una sociedad en crisis como es la nuestra. Este libro está organizado en dos partes. La primera parte se titula Los puntos de partida gnoseológicos, que contiene a su vez 4 capítulos. Les invito a leerlos como tengo apenas 15 minutos, me voy a detener en los títulos. La segunda parte se titula Bases para una propuesta curricular. Pues bien, se trata de una contribución fundamental para la construcción curricular, la vinculación de la ideología y de la teoría en el más alto nivel de abstracción con la práctica en el proceso de construcción del currículo. Todo ello en la perspectiva de una educación posible, es decir, transformadora de la realidad. En el capítulo Los supuestos históricos analiza las múltiples formas de violencia en la sociedad. La principal violencia, la explotación del hombre por el hombre, así como la violencia del imperio, de la fuerza que proviene del orden social e institucional constituido, como el de las guerras locales y la global. Sobre todo, la violencia simbólica, que consiste en la lucha sin cuartel por la conquista de las conciencias, del saber y del conocimiento, a través de los medios de comunicación y el propio sistema educativo, entre ellas la escuela en la educación básica y la universidad en la educación superior. Como lo dice el autor,
El destino de la humanidad se está jugando en este terreno, que en última instancia es de los valores. La lucha sin cuartel para someter la conciencia de los dominados viene desde tiempos inmemorables. Ejemplo, desde el terror que inspiran las cabezas clavas de Chavín hasta la actual sociedad llamada sociedad del conocimiento. La llamada guerra de la cuarta generación para capturar las conciencias de los pueblos y países del mundo mediante operativos psicosociales, el marketing, el modelamiento de las conductas. Universidades con millones de estudiantes por internet, con este mismo propósito, para delinear un solo pensamiento único. La guerra ideológica en los países de la América nuestra, Aybaya y Yaga, se propone como objetivo destruir la conciencia originaria de los pueblos, su sabiduría, su memoria colectiva. La tercera forma de violencia, sostiene el maestro José Mendo, la más difícil de tomar conciencia del orden institucional constituido en la que estamos acostumbrados a vivir y participamos cotidianamente. En este panorama se trata de tomar conciencia de que hay otras posibilidades, otras alternativas de la que ofrece el sistema a nuestras vidas, a nuestra existencia. Es asumir una conciencia crítica para superar la racionalidad instrumental, el individualismo, el pragmatismo. Es la necesidad de afirmar nuestro pensamiento autónomo y crear nuevas posibilidades. Perseguir la verdad con libertad en la lucha por la realización plena de los seres humanos, añado yo. Modernidad y posmodernidad. El pensamiento de la modernidad europea encierra la promesa de cambiar el mundo anterior de carácter feudal, teológico y dogmático, para instaurar un nuevo orden, esta vez supuestamente racional. Este propósito encierra a su vez la opción revolucionaria o la opción reformista, consistente esta última de actuar poco a poco hasta alcanzar el cambio global. En cambio, la primera, maximalista, consideraba primero el derrocamiento del poder establecido. En ambos casos, el cambio requiere mediaciones. Los posmodernos sostienen que la modernidad es un proyecto caduco, porque la modernidad no cumplió con su promesa de emancipación humana, que más allá del capitalismo no hay otros marcos ideológicos posibles. La crítica clave de los posmodernos a la modernidad es la metodología del pensamiento. Ya no es posible pensar en la naturaleza de la naturaleza humana, ni a la esencia de la educación, ni el tipo de hombre y de sociedad que queremos, porque carecen de significatividad, sino los comportamientos puntuales, los hechos concretos, prácticos como las competencias en educación superior, que apuntan a la productividad individual y necesarias para el avance o progreso de las sociedades actuales. En aras de esta practicidad, para los posmodernos es mejor y más práctico atenerse a los hechos y resignarse a lo parcial y limitado. Es un pensamiento deductivo. La metodología del pensamiento moderno plantea como exponentes a Durkheim y Marx. Sostiene que hay que partir de la visualización de la totalidad para pasar luego al análisis de las partes o elementos, puesto que solo a partir de esa totalidad es posible descubrir el sentido de las partes. La escuela, como totalidad, permite explicar la función y el comportamiento de sus elementos y procesos, como los propósitos, la enseñanza, el aprendizaje, los recursos, la evaluación.
En la racionalidad moderna se halla implícito un núcleo de sentido de violencia, de autoritarismo y de imposición ideológica y política. Los casos extremos son los que se vivió en el régimen estalinista y en la China actual. Crítica a la crítica posmoderna. Los posmodernos se presentan imparciales, libres de valores y de ideologías. Los posmodernos son los campeones en hacer lo que achacan a la modernidad, como la política financiera internacional, los crímenes de Gaza, son la encarnación de la contradicción entre la teoría y la práctica. Con acierto, Mendo cita a Marx. Sostiene que él nunca postuló una totalidad sin dialéctica, en la que no haya interinfluencia entre el todo y los elementos que la conforman. La visión dialéctica marxista reivindica el pensamiento inductivo, afirma que la totalidad es producto histórico de los elementos, pero también reivindica el pensamiento deductivo. Además, existe una interacción entre ambos tipos de pensamiento. Las partes inciden en el todo, a pesar de ser producto de esa totalidad. No existe totalidad sin partes, ni partes sin totalidad. Toda esta concepción se expresa, debe expresarse en la didáctica, en la pedagogía. Geopolítica del conocimiento y de los saberes universitarios. Mendo Romero afirma categóricamente que los conocimientos producidos por la modernidad europea están perdiendo legitimidad. Diré brevemente lo siguiente: con el positivismo y el neopositivismo, el conocimiento científico adquirió un enorme prestigio y se llegó a considerar como el único conocimiento válido, aunque sus respuestas sean solamente dicotómicas, es decir, el conocimiento o es verdadero o es falso, y punto. La ética, la estética, la filosofía pasan a un segundo plano o simplemente son ignorados. El currículum del sistema educativo y el de las universidades asume plenamente la concepción pragmática y neopositivista del conocimiento, cuya plasmación es el currículum por competencias que responde a las exigencias de eficacia y eficiencia tecnológica del sistema de producción. Añado, en la concepción antropocéntrica de la modernidad, el hombre es el centro, el hombre es el fin supremo, presente aún en el ideario filosófico de los programas políticos de las derechas e izquierdas. Recuerdo la década del 60 y del 70 del siglo pasado. Herederas del humanismo clásico, cuyo fin es la realización plena del hombre, para lo cual debe dominar a la naturaleza y someterla a su servicio. Este hecho es la raíz de un problema fundamental, el sistema de dominación, cuya consecuencia es la desigualdad y la inequidad. En este proceso de dominación irracional de la naturaleza, ha legitimado históricamente la dominación y la explotación del hombre por el hombre, convirtiéndolo primero en esclavo, luego en siervo, después en obrero y finalmente hoy excluido completamente, como lo son millones de habitantes de la Tierra sin trabajo. En este proceso de irracionalidad en la relación con la naturaleza, al depredarla, ha colocado a la Tierra y a la humanidad en peligro de extinción. Estamos viviendo esa fase
del peligro de la extinción de la Tierra por el problema de las causas del calentamiento global. Y no hemos tomado conciencia suficiente. Desde el centro y sur de América, las comunidades indígenas y campesinas del Abya Yala son depositarias de una concepción más rica, la sabiduría. La sabiduría no es resultado de la concepción de totalidad, sabiduría es resultado de la concepción de totalidad que asume que la realidad se puede conocer a través de la pregunta filosófica, la valoración ética y estética, a través de los sentidos, el afecto, la sabiduría popular, además del conocimiento científico. Sabiduría es la síntesis del conocimiento, de la ética, de la estética y de la cosmovisión. No es, por supuesto, ni más superior ni inferior que el de la modernidad, sino simplemente es una concepción diferente de percibir y actuar en la realidad. Mediante esta concepción de totalidad dinámica, yo me pregunto, ¿epistemología? Se puede conocer y explicar la realidad a través de la relación dinámica e interconectada entre sus elementos y procesos. Por eso, en el mundo andino, el cosmos está conformado por 4 mundos vinculados entre sí. El Hawa-Pacha, el mundo de arriba, el Hanan-Pacha, el mundo de aquí, el Kai-Pacha, este mundo, y el Uku-Pacha, el mundo de abajo. Los elementos que integran la realidad concreta, el ser humano, la naturaleza, los ríos, las plantas, la tierra, los animales, las aves, los peces, etc., y el cosmos establecen relaciones de complementariedad y de reciprocidad en esta concepción andina amazónica. Es una relación cargada de respeto y de celebración. Eso explica que los ejes articuladores de la vida cotidiana en los Andes y en la Amazonía sean el calendario de los ciclos productivos y el calendario de las celebraciones, en donde el producto del trabajo agrícola, ganadero y artesanal, que es parte del calendario de los ciclos productivos, está destinado para ser consumido, distribuido en las celebraciones. Decía José María Arguedas, no hay pueblo más alegre que el mundo andino. Educación posible y currículo posible. José Mendo fundamenta la posibilidad de una teoría educacional y un currículo esencialmente críticos. Su crítica a los límites de la teoría de la reproducción es correcta. Dice, el currículo adquiere aquí una característica específica. Tiende a reproducir una parte o un aspecto de la cultura total, dominantes. Pero por otra parte también tiene que reproducir los intereses y las ideas contrapuestas y contradictorias, y lo hace con perspectiva histórica y de cambio. Por eso las aspiraciones de un currículum para el cambio se concretan con la política y la economía, y también con la necesidad de dar un paso a una nueva cultura. La cita es correcta y a mi parecer quizá equivocado, incompleta. Creo más bien la necesidad de incorporar la noción de pertinencia del currículo en la función de un proyecto histórico de país. Currículo en función de una propuesta de proyecto histórico de país. Ello exige tener una lectura crítica de los problemas estructurales del Perú, subordinado al desarrollo de políticas internacionales neoliberales que impiden su configuración como país independiente, democrático y equitativo, que requiere desarrollar el mercado interno a través de la diversificación productiva, la promoción de la producción familiar, comunal, la pequeña y mediana producción,
que resuelva estratégicamente las grandes brechas de inequidad económica, social y educativa, que en su inevitable inserción al mercado mundial aprovecha nuestras ventajas comparativas, como lo son la biodiversidad y la pluriculturalidad, con vínculos sólidos con los países de América Latina y del tercer mundo. Se requiere de un marco de diagnóstico nacional-regional para identificar las necesidades y demandas de desarrollo integral del país o de la región, para releer el rol de la universidad y del currículo, para la formación de investigadores y profesionales altamente calificados que respondan a las exigencias, no del mercado, sino del desarrollo integral del país. Este tema no está fundamentado en el libro, aunque sí aparece en la gráfica 12 del diagnóstico para el perfil del estudiante. Muy interesante el debate y las objeciones que hace a la propuesta del doctor Walter Peñalosa, cuyo eje central son los conocimientos. El currículum, en el centro mismo están los conocimientos, y en círculos concéntricos aparece después, bordeando al aspecto cognoscitivo, las prácticas profesionales, luego las actividades no cognoscitivas, después la investigación y finalmente orientación y consejería. La propuesta de José Mendo plantea la centralidad de los proyectos integrales al centro de la organización del currículum. En su versión primigenia, cuando trabajamos con él en la Cantuta, fueron los problemas o el problema. Luego, en el siguiente círculo concéntrico, las prácticas profesionales. Después, avances de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Después, actividades artísticas, culturales y deportivas. Y finalmente, orientación y consejería. A mí me parece acertada esta propuesta. La propuesta de organización curricular está explicado pedagógicamente con gráficos. No obstante, no se llegó a concretar en diseños didácticos que garantizarían la puesta en práctica de esta interesante propuesta. Esto trae el riesgo de desnaturalizar sus fines y enfoque pedagógico. Al no tener una propuesta didáctica clara, trae puesta en práctica toda esta concepción, puede desvirtuarse el enfoque planteado a nivel teórico. Una de tantas alternativas didácticas sería el modelo holístico, que hemos practicado en un primer momento en el Colegio 1 de Mayo, con los aportes teóricos de José Mendo Romero, y después en nuestra experiencia pedagógica en la Escuela de Posgrado de la Cantuta. Este modelo holístico se orienta a desarrollar el currículum con un enfoque interdisciplinario para resolver los problemas de la realidad a partir del planteamiento de preguntas y hipótesis, como un primer gran momento. Un segundo gran momento, el debate teórico, con una entrada filosófica, es decir, los problemas planteados, si estamos planteando un problema educativo significativo o un problema, podríamos decir, calentamiento global, o el problema, las amenazas de que de aquí a unos 20 años la población de Lima estaría emigrando hacia las zonas donde van a encontrar agua, porque parece ser que sería uno de los elementos que va a afectar a la Gran Lima.
y nuestros hijos o nietos estarían haciendo procesos de emigración compulsiva por este problema. Entonces aquí vale la pena plantearse filosóficamente qué pasa con este mundo, cuál es nuestro rol, cuál es el rol de la humanidad, cuál es el sentido de la vida que se construyó a través de los procesos de desarrollo capitalista y el abandono de las zonas, de las áreas rurales y las migraciones compulsivas hacia las ciudades, y después la amenaza de la vida sobre la tierra que pudiera obligar nuevamente a regresar a las zonas de origen en la búsqueda de agua. Pero este planteamiento filosófico puede ser explicado también a través de las distintas disciplinas científicas, a través de las diferentes asignaturas, y también, por supuesto, al nivel tecnológico. ¿Qué tipo de tecnología se está utilizando en el aprovechamiento del agua? Tecnología tradicional, tecnología moderna, etc., para aterrizar en la práctica transformadora de la realidad, cuyo esquema sería el siguiente. 1, realidad problematizadora, con planteamiento del problema y la hipótesis. 2, tratamiento teórico, de carácter filosófico, científico y tecnológico. Práctica transformadora, a través de la investigación, de proyectos económicos, sociales, culturales y o educativos. El desafío es cómo incorporar al currículo las cosmovisiones y sabidurías de los pueblos y comunidades andinas y amazónicas. Ello exige la reconceptualización de los fundamentos educativos, de la orientación teleológica, la reconceptualización de los contenidos, los métodos, las formas de organización y desarrollo del currículum, es decir, la didáctica, y la inserción a la realidad, los recursos y la evaluación. Felicito calurosamente al doctor José Méndez Romero por su importante contribución al diseño de una propuesta de currículum universitario. Aplausos para el doctor Méndez. Y nuestro agradecimiento también al doctor Emilio Murillo Miranda por haber vertido estas opiniones en torno al libro Currículo Universitario hacia una educación posible del doctor José Méndez Romero. A continuación, invitamos al doctor César Germaná Cabero. Él